Ya, ok. Ahí se mueve, ya. Bueno, ahora vamos a hablar de trauma torácico. El trauma torácico es una patología altamente prevalente, con alta incidencia en la población joven. Recuerden que el trauma es la primera causa de muerte en personas menores de 40 años, y dentro de ello el trauma torácico da cuenta casi del 25% de las causas de muerte. Entonces, una patología altamente relevante desde el punto de vista clínico y que uno debe ser capaz de diagnosticar y de realizar el manejo inicial como médico general. Por lo tanto, es muy importante que uno salga de la escuela de medicina sabiendo trauma torácico y trauma en general, no solamente torácico. En general, cerca del 75% de las consultas de la urgencia son por trauma, es decir, la incidencia de esto nos va a dar casi tres cuartos de nuestro trabajo en el servicio de urgencia. Por ejemplo, en nuestro hospital, prácticamente 900 pacientes al año se hospitalizan por trauma, lo que no deja de ser un número importante. Estamos hablando de un poquito menos de 100 pacientes al mes. Como les decía, el trauma torácico da cuenta de casi el 25% de las muertes por trauma. En nuestro hospital fue el 20% entre el año 2008 y 2018, pero puede participar hasta en el 75% de los casos. Es decir, un paciente puede tener un trauma tóraco-abdominal y que el tórax no sea la causa de muerte, pero va a participar de ello. O que tenga un TEC y un trauma torácico, por ejemplo, y que si bien fallezca por el TEC, el trauma torácico contribuya en el deterioro de ese paciente. Solo el 15% de los pacientes van a requerir un procedimiento quirúrgico, es decir, que prácticamente el 80% de los pacientes van a ser susceptibles de tratamiento conservador. Acá tenemos una tabla donde podemos ver cómo se clasifica y cuáles son las causas más frecuentes del trauma torácico. Este es un trabajo chileno realizado en Concepción, donde vemos que prácticamente el 60% de los pacientes con trauma torácico tienen trauma penetrante, y la mayoría de ellos por arma blanca, en relación a agresiones. Y el trauma contuso está dado básicamente por los accidentes de tránsito. Dentro de esto, lo más frecuente es que los pacientes puedan presentar neumotórax, hemotórax que no son masivos, fracturas costales, y de ahí un desglose de una serie de otras lesiones mucho menos frecuentes. Ahora, esto sí es importante. En este trabajo, prácticamente el 70% de los pacientes tuvo alguna terapia invasiva, pero de esos, el 60% solo consistió en la instalación de un tubo pleural, y el 15% del total de los pacientes requirió una cirugía, lo que se condice completamente con las publicaciones internacionales y que nosotros en el hospital también pudimos reproducir el año antepasado en un trabajo de trauma torácico, donde solamente el 15 a 20% de ellos requirió algún procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, en el fondo, un 20% de los pacientes fue finalmente a una cirugía. Desde el punto de vista fisiopatológico, se produce hipoxia de los tejidos, ¿no es cierto?, por un inadecuado aporte de oxígeno a los tejidos, básicamente por hipovolemia, secundario a hemorragia. Hay una alteración BQ, como recordarán de fisiología, ¿no es cierto? La alteración BQ es un aumento del espacio muerto, en el fondo territorio pulmonar que se ventila pero no se perfunde. Pero también el otro extremo de la alteración BQ es el shunt, que es cuando no se ventila y se perfunde en zonas no ventiladas, ¿ya? Todo esto se debe a la presencia de contusiones, hematomas, colapso alveolar, etc. Además, se producen cambios de la presión intratorácica por la presencia de neumotórax, a tensión o abierto principalmente. Vamos a ver qué significa eso. Y por otro lado, tenemos hipercapnia, generalmente asociado a la hipoventilación, que lleva además a hipoxia aguda. Recuerden que la única causa fisiopatológica de hipercapnia que existe es la hipoventilación, y eso en general en trauma se debe al dolor. Además, todos estos pacientes que están hipóxicos, hipercápnicos, van a estar acidóticos.
Entonces, la acidosis va a ser mixta, con una causa respiratoria, producto de la mala ventilación, cambios de la presión intratorácica y un bajo nivel de conciencia eventualmente, pero además va a haber una hipoxia, una acidosis metabólica secundaria al shock, a todo este estado de metabolismo anaerobio producto de la hipoxia y la hipoperfusión tisular. ¿Cómo se clasifica el trauma en general, no solamente el torácico? En dos grupos: abierto o penetrante y cerrado o contuso. Cuando hablamos de trauma abierto o penetrante, en el tórax implica necesariamente la apertura de la cavidad pleural. Esto puede ocurrir por arma blanca, por arma de fuego o en condiciones de iatrogenia, por ejemplo, cuando ponen un catéter venoso central y ocasionan un neumotórax. Y un caso particular del que no vamos a hablar en forma específica son las lesiones transmediasténicas, es decir, una lesión penetrante, generalmente por arma de fuego, que condiciona lesión de ambas cavidades pleurales, por lo tanto implica necesariamente que el proyectil atravesó el mediastino, y eso tiene consideraciones particulares sobre el manejo de la lesión. El trauma cerrado o contuso se debe generalmente a accidentes de tránsito, caídas de altura o agresiones con objetos contundentes, ¿no es cierto? Además de las lesiones por estadillos, que si bien son contusos, tienen un mecanismo ligeramente distinto. Los mecanismos son básicamente tres: la lesión por el impacto directo, ¿no es cierto? Es decir, el golpe directo sobre la caja torácica, la lesión por la desaceleración, que en el fondo el, la, la pérdida de movimiento del cuerpo mientras los órganos internos siguen por inercia su movimiento, y eso produce movimiento de cizalla en las estructuras fijas, que en el tórax son básicamente dos: el ligamento arterioso y los troncos supraórticos. Entonces condicionan en general lesiones del arco aórtico. Y por otro lado, las lesiones expansivas, o las ondas de tipo blast, que son lo que hablábamos de los estallidos, las lesiones que generalmente se producen por ondas expansivas, que son contusas pero se propagan de forma ligeramente diferente. Ahora, ¿cómo se evalúa el trauma? Evidentemente hay que evaluarlo en un contexto de trauma que es más que solamente el trauma torácico, por lo tanto hay que aplicar el ABC del trauma, ¿no es cierto? Controlar la vía aérea, la columna cervical, mantener una ventilación efectiva y oxigenación adecuada, tratar el shock y las hemorragias, evaluar los déficits neurológicos y después, en segundo tiempo, realizar la exposición corporal y el control de la hipotermia. Entonces, en ese contexto, las lesiones torácicas se clasifican en dos grupos: las lesiones letales, que son aquellas lesiones que se evalúan directamente en el ABC inicial, y las potencialmente letales que se evalúan en la exposición secundaria. ¿Por qué? Porque las lesiones letales pueden matar al paciente antes de incluso determinar toda nuestra evaluación inicial. Por lo tanto, no se puede avanzar el manejo del paciente sin haber resuelto estas lesiones, y por lo tanto se manejan dentro del manejo de cada una de las letras. Vamos a ver las lesiones que se consideran en la A, ¿no es cierto?, como la obstrucción de la vía aérea; las que se condicionan en la B, como los neumotórax a tensión y abierto, el tórax volante; y los que se condicionan en la C, como el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Y después, en una segunda parte, vamos a ver las lesiones potencialmente letales, por lo menos las más frecuentes y más relevantes, que son la contusión cardíaca, la ruptura aórtica, la lesión del diafragma, que ya lo vimos en la clase de hernia, y la lesión traqueobronquial y de esófago. Entonces vamos a hablar un poco de las lesiones específicas, partiendo por la A, ¿no es cierto? Un paciente, cuando uno evalúa la A del ABC, debe ser capaz de evaluarla si existe o no existe obstrucción de la vía aérea. Estamos hablando de trauma, no de un paro médico, por lo tanto aquí no solamente nos vamos a acordar de la caída de la lengua hacia posterior, obstruyendo la vía aérea, sino que la presencia de sangre, de cuerpos extraños, de luxación de la articulación esternoclavicular o de trauma de base de cráneo, que puede ser eh, causantes directos de la obstrucción de la vía aérea. La clínica, el signo cardinal de la obstrucción de vía aérea, ¿no es cierto?, es el llevarse las manos al cuello
y la aparición de estridor, ¿no es cierto?, que es este ruido inspiratorio de tonalidad alta, que es muy llamativo y es muy frecuente de escuchar cuando pasen por pediatría. En los niños con laringitis, ahí es donde van a poder aprender a escuchar efectivamente cómo es el estridor, ¿ya? Y eso es lo que uno observa en un paciente con una obstrucción parcial de la vía aérea, que es lo más frecuente, es raro que sea una obstrucción total, pero además, en la medida que esto condiciona hipoxia, va a aparecer agitación, obnubilación, cianosis, uso muscular accesorio y eventualmente compromiso de conciencia. ¿Cómo se maneja? Con el manejo del A, ¿no es cierto? Eliminación de los cuerpos extraños, es decir, mediante una maniobra de gancho, con el dedo tratar de extraer cualquier cosa que esté obstruyendo la vía aérea dentro de la boca, prótesis dentales, chicles, pedazos de comida, etcétera, vómito eventualmente. La tracción del mentón, ¿ya? Recuerden que los pacientes con trauma, por definición, uno no puede realizar hiperextensión de la cabeza como se hace en los paros que son médicos, aspiración de la vía aérea, intubación endotraqueal o una vía aérea quirúrgica en el caso de no ser capaz de sortear la obstrucción de la vía aérea. Y finalmente, una solución ya más definitiva, con una fibrobroncoscopía o broncoscopía rígida, eliminar el cuerpo extraño que existe dentro de la vía aérea, pero eso se hace en forma diferida una vez que el paciente arriba a un centro de especialidad, ya que ninguna de los dos tipos de broncoscopía son algo que se haga habitualmente por un médico general. Pero todo el manejo inicial, incluida la intubación traqueal, debe ser capaz de realizarlo un médico general. Por lo tanto, es muy relevante entrenarse en intubación endotraqueal. La segunda lesión, una vez que logramos intubar a nuestro paciente y tener una vía aérea permeable, es la evaluación de la B. Entonces, lograr que el paciente no solamente tenga una vía aérea permeable, sino que sea capaz de ventilar en forma eficiente. Y hay tres condiciones que limitan en forma drástica esta ventilación. Una es el neumotórax a tensión. Vamos a entender primero como neumotórax cualquier entrada de aire dentro de la cavidad pleural que condiciona colapso del pulmón, ¿ya? Eso es bien importante porque muchas veces nosotros realizamos cirugías donde resecamos pulmón y queda una cavidad con aire. Y eso es normal. Eso no es un neumotórax, eso es una cavidad residual. ¿Por qué? Porque el resto del pulmón no está colapsado. Para que hablar de neumotórax uno tiene que presentar un colapso pulmonar asociado a la cavidad con aire. Entonces vamos a hablar de neumotórax a tensión cuando este neumotórax se acompaña de colapso cardiovascular o colapso hemodinámico. Y esto se debe a que este cuadro, que es rápidamente letal, genera la entrada de aire en forma unidireccional a la cavidad pleural. Es decir, el aire entra a la pleura, pero no es capaz de salir. Esto es muy frecuente en las lesiones por estallido, por ejemplo, en las blast injury, donde hay ruptura del parénquima pulmonar sin lesiones externas, en el fondo, y se rompe el pulmón como que fuera una bolsa de papel. Entonces, el pulmón genera un mecanismo de válvula, que cada vez que el aire entra a la cavidad pleural no puede volver a salir. Y esto condiciona que paulatinamente la presión dentro de la cavidad pleural vaya aumentando hasta hacerse superior a la presión atmosférica. Y cuando eso ocurre, se produce el desplazamiento del mediastino hacia contralateral, lo que además causa que entre menos volumen de aire al pulmón no afectado. Y en segundo lugar, colapso de las venas cavas con disminución del retorno venoso hacia las cavidades derechas. Por lo tanto, causa shock en forma de tipo obstructivo. El tratamiento de esto es inmediato, no puede esperar imágenes. ¿Ya? Vamos a ver por qué. La clínica, por supuesto, una intensa disnea, taquicardia, cianosis, timpanismo muy marcado por la gran cantidad de aire que hay dentro de la cavidad pleural, la ingurgitación yugular por el colapso de las venas cavas, desviación de la tráquea, pero ojo, la desviación de la tráquea es un hallazgo que se ve en las imágenes, no se ve clínicamente, porque lo que se desvía es la tráquea intratorácica, no la tráquea cervical. ¿Ya? Va a haber hipotensión y shock.
Y si la verdad es que si usted espera tener esta imagen para diagnosticar un neumotórax de tensión, es que la verdad es que no entendieron nada. ¿Ya? Esto es que uno, de verdad, es un pésimo clínico y no es capaz de diagnosticar un neumotórax de tensión sin tener una radiografía. El tratamiento consiste en la descompresión rápida de la cavidad torácica, para lo que antiguamente uno ponía una bránula en el segundo espacio intercostal, la línea medio clavicular, cosa de conectar la cavidad pleural al ambiente, y por diferencia de presión el aire salía y liberaba la presión dentro de la cavidad pleural. Desde la 10ª edición del libro de la ATLS, que se publicó el año pasado, esto se hace en el quinto espacio intercostal y no en el segundo, por una razón bien sencilla. No es porque no sirva en el segundo, sino porque cuando uno no está acostumbrado a abordar el tórax, es más probable que cause una lesión iatrogénica si realiza el procedimiento en el segundo espacio intercostal. No es que sea mejor en el quinto, sino que tiene menos riesgo de causar iatrogenia. Además, por supuesto, oxigenoterapia en alta dosis, es decir, oxígeno al 100%, y ya una vez controlada la emergencia, poner un drenaje pleural en forma definitiva. Esto es lo que les decía, esto es lo que se hacía antes, ¿no es cierto? Un trocar puesto en el segundo espacio intercostal. Actualmente esto se prefiere hacer en el quinto espacio intercostal y por lateral, ¿ya? Por detrás del músculo pectoral, en el mismo sitio donde habitualmente se pone el tubo pleural. Ahora, aquí vamos a ver por qué esto es importante. Es importante perdón, ahí sí. Es importante por esto. En este video, vamos a adelantarlo un poquito. A ver, espérame. Ahí sí. Se está ventilando un pulmón que tiene una lesión de la vía aérea. Entonces, cada vez que uno ventila con este ambú, el pulmón, entra aire en la cavidad pleural y no se devuelve y no sale. Entonces, paulatinamente, el pulmón se va expandiendo cada vez menos. Si ustedes se fijan, el pulmón cada vez va teniendo menos volumen comparativamente con la cavidad pleural. Y se fijan, esta pleura ya está tensa. Entonces, acá, para demostrar que efectivamente descomprimir la cavidad pleural permite una mejor expansión del pulmón, van a realizar la apertura de la cavidad pleural. Ya se fijan aquí, todavía no lo abren adecuadamente, pero el pulmón no logra expandirse. Recuerden que el pulmón debiese ocupar prácticamente la totalidad de ese volumen. Ahí están abriendo la cavidad pleural, ¿no es cierto?, para comunicarle. Y miren cómo gana inmediatamente volumen el pulmón. El pulmón logra expandirse en forma adecuada y se libera la presión intrapleural. Además, si uno lo mira por dentro, el procedimiento de punción de la cavidad pleural permite efectivamente lo mismo. Aquí se mete una aguja, ¿no es cierto?, un teflón, se saca la aguja metálica para no lesionar el pulmón y se deja esto conectado al ambiente, con o sin válvula, da lo mismo. En agudo lo importante es poner la aguja. Y vean cómo el pulmón inmediatamente logra expandir y eliminar el aire de la cavidad pleural, ¿ya? Y esto es la solución transitoria para un neumotórax a tensión. Una cosa que es importante es que si ustedes están trabajando en un servicio de urgencia pequeño, llámese un SAR o un SAPU, eh, si ustedes hacen esto y van a trasladar al paciente a un centro para la resolución definitiva, uno no puede retirar esta bránula, uno lo debe mandar con la bránula puesta, salvo que le puedan poner el tubo pleural ustedes mismos. Porque ya nos ha pasado muchas veces que el paciente le ponen adecuadamente esta bránula, se soluciona el neumotórax a tensión, le sacan la aguja, lo suben a la ambulancia y lo trasladan, y cuando llegan al hospital de referencia, el paciente está nuevamente con un neumotórax a tensión. Entonces, como le dije, el tratamiento definitivo del neumotórax a tensión va a ser poner un tubo pleural. Esto es un neumotórax abierto. Ojo, neumotórax abierto no es lo mismo que trauma torácico abierto. No todos los traumas abiertos condicionan un neumotórax abierto. Un neumotórax abierto primero implica una lesión de alta energía, en el cual se produce un defecto de la pared que tiene un diámetro que es al menos 2/3 del diámetro de la tráquea.
Eso tiene una importancia porque según eh, la ley de Poiseuille, la resistencia al flujo tiene directa relación con la longitud y con el diámetro, además de la viscosidad, ¿no es cierto? Pero ante el mismo fluido, que en este caso va a ser el aire que uno respira, va a tener menor resistencia a la entrada de aire por la pared que por la tráquea. Por lo tanto, el paciente se va a ver hipóxico porque el aire va a empezar a entrar a través de la lesión de la pared torácica y no por la vía aérea. Aquí vemos cómo una lesión de la tráquea va a condicionar la entrada y salida de aire a través de este orificio, favoreciendo que el movimiento por esta zona y no por la vía aérea. Por lo tanto, el paciente va a colapsar el pulmón afectado y va a colapsar también el pulmón contralateral. Y además va a producir un segundo problema, que es una cosa que se llama bamboleo mediastínico, que es que cada vez que el paciente respira, el mediastino, que va a incluir el corazón y las venas cavas, se va a mover de lado a lado. Y eso va a ocasionar caída en el retorno venoso y shock obstructivo, similar a lo que pasa en el neumotórax a tensión. Por lo tanto, estamos hablando de un cuadro que es potencialmente grave en forma rápida. La clínica, el signo cardinal es la traumatopnea, que es la visión y el escuchar el aire entrando y saliendo a través de la pared del tórax. Eso es bien evidente. Obviamente ver una lesión grande en la pared y la presencia de una insuficiencia respiratoria aguda. Y fisiopatológicamente esto se debe a que hay un equilibrio entre la presión pleural y la presión atmosférica. Dijimos que en el neumotórax de tensión la presión pleural supera la presión atmosférica. En este caso se igualan, por lo tanto se produce un movimiento que neutraliza la entrada de aire a través de la vía aérea. Entonces es un paciente que está ahogado porque no puede ventilar. Si bien tiene la vía aérea permeable, no es capaz de generar una ventilación efectiva porque no hay movimiento de aire. Y además se produce este bamboleo mediastínico. Acá vamos a ver un video donde el pulmón está ventilando, ¿no es cierto? Lesión penetrante y hay salida de aire, ¿no es cierto? Desde el pulmón y entrada de aire desde la pared. Y eso condiciona el colapso pulmonar y que paulatinamente se empiezan a comprometer ambos pulmones en la ventilación. ¿Ya? Esto entonces es un neumotórax abierto. Ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, pasa inmediato porque uno deja abierta la área. Entonces el flujo inmediatamente cambia de dirección. Se produce a través de la lesión de la pared. Entonces, cuando uno se ve enfrentado a esto, tiene que rápidamente solucionarlo. Por lo tanto, estamos nuevamente que el manejo de esta lesión tiene que realizarse dentro del ABC inicial. Y esto se hace en la evaluación de la B. Y el tratamiento es la instalación de lo que probablemente ya todos conocen, que es el parche de 3 puntas, que es parecido a esto, ¿no? Aquí no es exactamente así, pero se pone un parche impermeable, por supuesto, no sacamos nada con poner algo que permee el aire a través del parche, tiene que ser algo más o menos plástico, fijo por 3 de sus caras, cosa que cada vez que el paciente inspira, el parche se pega a la piel y no permite la entrada de aire, y cuando bota se levanta por esta zona, elimina el aire. Y el tratamiento definitivo va a ser poner un tubo pleural y suturar el defecto en pabellón o en la sala de procedimiento, dependiendo del tamaño de la lesión. La mayoría de las veces que uno ve esto es porque hay una lesión grande. Los que yo he visto, que no han sido tantos tampoco, porque no es tan frecuente, han sido, me acuerdo, uno que le pegaron un machetazo, entonces tenía una costilla menos incluso, otro que fue un accidente en moto, donde con el casco
el paciente se golpeó la zona alta de la parrilla costal anterior y se fracturó el esternón y la primera costilla y se hizo una lesión abrasiva, o sea, una lesión contusa de la piel que abrió la cavidad pleural. Y el otro que he visto fue un hachazo, ¿ya? Que de hecho se llegó con el hacha puesta a la urgencia. Entonces son las tres, son casos absolutamente infrecuentes para que vean pero la gravedad hace necesario que uno lo sepa manejar en forma inmediata. Después tenemos la evaluación de la C, ¿no es cierto? Que es la evaluación de la circulación y las hemorragias, ¿no es cierto? Y aquí tenemos dos casos. Uno es el hemotórax masivo y otro es el taponamiento cardíaco. El hemotórax masivo se va a definir como la ocupación aguda de sangre en la cavidad pleural y que clínicamente se va a confirmar con la salida de más de 1500 cc de sangre al instalar el drenaje, o que en forma progresiva el drenaje de más de 200 cc por hora, o que exista shock persistente sin otra causa que la explique, a pesar de que los débitos sean menores que eso. Es frecuente que muchas veces se instala un tubo pleural y el débito sea en torno a los 1000, 800, 1000. Entonces, el, el operador dice, esto no es un hemotórax masivo porque nos dio 1500, pero el paciente sigue choqueado y la única lesión que tiene es la lesión torácica. Entonces, eso también se considera un hemotórax masivo y eso que no salga por el tubo puede deberse a varias cosas. Uno, porque el tubo esté mal puesto, o porque el hemotórax ya se haya empezado a coagular. Entonces, si eso ha pasado, probablemente no va a salir por el drenaje y se va a seguir acumulando dentro de la cavidad pleural. Causas, la más frecuente es la lesión de los vasos intercostales, seguido de la lesión de los vasos torácicos internos, y con mucho menor frecuencia lesión de grandes vasos. Eso, la menor frecuencia está dada porque muchas veces los pacientes que tienen este tipo de lesiones mueren en el lugar de accidente, no alcanzan a llegar al hospital, y las lesiones del parénquima pulmonar son absolutamente infrecuentes como causa de hemotórax masivo, ya que, como recordarán de fisiología, el reflejo de vasoconstricción hipóxica hace que el pulmón, una vez que se colapse, deje de ser perfundido. Por lo tanto, sangran poco. Entonces no condicionan en general un hemotórax masivo. Están todas las causas potenciales de hemotórax masivo, que los sangrados del diafragma, de la pared, los intercostales son los más frecuentes, las mamarias le siguen, pero podemos encontrar lesiones de distintas estructuras que pueden sangrar en forma masiva. Clínica, shock, ausencia de murmullo pulmonar, matidez y ojo. La gran diferencia con el neumotórax, atención, es que aquí vamos a tener yugulares planas, aparte de la matidez, por supuesto. ¿Ya? Pero en un paciente muy gordo, por ejemplo, puede que no logremos evaluar la matidez, sobre todo en el contexto extrahospitalario, por la cantidad de ruido que va a haber en el ambiente, o incluso en la sala de reanimación, por el ruido que generan las máquinas, el personal trabajando, etc. Entonces, la yugular plana es un indicador importante de que nuestra ocupación pleural puede ser más probablemente un hemotórax y no un neumotórax. El tratamiento, reanimar el shock, instalar un drenaje pleural y finalmente realizar una toracotomía de emergencia. Por lo tanto, el tratamiento del hemotórax masivo debe ser siempre en un centro que cuente con cirujano. A diferencia del neumotórax, donde el tratamiento inicial lo hace el médico general, o incluso el médico general puede hasta instalar el drenaje pleural, ¿ya? Sobre todo si el paciente va a ser trasladado. En el hemotórax, cuando uno sospecha que es masivo, se recomienda que la instalación del drenaje pleural sea hecha en el lugar donde se va a realizar el tratamiento definitivo, porque si no, lo único que vamos a lograr es que el paciente se exsanguine en el trayecto, ¿ya? Por lo tanto, ojo, es muy importante clínicamente ser capaz de diferenciar un hemotórax masivo de un neumotórax de atención. Vamos a hablar, me quedo desordenado acá. Esto teníamos que verlo en la B, que es el tórax volante y contusión pulmonar. La contusión, el tórax volante primero es la pérdida de la estabilidad estructural del tórax, ¿ya? Es decir, un tórax que, producto de una serie de fracturas, pierde la estabilidad y condiciona un movimiento paradójico. Como definición más operativa,
uno define el tórax volante como la fractura de 3 o más costillas consecutivas en 2 o más rasgos de fractura. Es decir, más de 3 costillas seguidas y que estén fracturadas en 2 partes, porque eso permite que un segmento de la parrilla costal sea independiente del resto. Entonces, este segmento es el que se considera el segmento volante del tórax volante. Esta lesión se acompaña en el 100% de los casos de una contusión pulmonar, que es una lesión alveolar traumática hemorrágica. No es un hematoma del pulmón, como muchas veces los internos nos responden, pero no, es una lesión alveolar traumática hemorrágica, es decir, es una hemorragia intraalveolar traumática, ¿ya? Y que no tiene respeto anatómico. Eso es fundamental cuando uno evalúa las imágenes, porque suele ir al paciente a escáner, por ejemplo, y venir con un informe del radiólogo que a veces no tiene antecedentes del contexto clínico en el que está viendo el paciente, y le informa como neumonía, por ejemplo. Las neumonias, por definición, tienen un respeto anatómico, segmentario o lobar, pero la contusión no. La contusión lesiona todo lo que esté contundido, independiente del segmento o el lóbulo en el que esté afectado. Desde el punto de vista fisiopatológico, se produce respiración paradojal, ¿no es cierto? Que este movimiento inverso de la parrilla costal con los movimientos respiratorios, chant, porque el pulmón deja de ventilar por el relleno alveolar, pero sigue estando perfundido al estar expandido, y además hipoventilación por el dolor. Entonces son pacientes que rápidamente caen en hipoxemia. El diagnóstico clínico está dado por la respiración paradojal, que la vamos a ver aquí en el video, ¿no es cierto? Si se fijan, cada vez que el paciente inspira, se hunde el hemitórax izquierdo. Eso es el movimiento paradojal. Lo normal es que el tórax se expanda cuando uno inspira. Lo vamos a poner de nuevo. Ahí el tórax se hunde, a diferencia de lo que debiese ser en condiciones normales. La evaluación con imágenes, hay que tener ojo. La contusión pulmonar puede no aparecer hasta 6 horas después del trauma. Por lo tanto, si yo tengo un trauma de alta energía, con o sin fractura, y tengo un escáner inicial sin contusión pulmonar, no me puedo confiar con que esto va a seguir así. La contusión pulmonar puede progresar dentro de las primeras 48 horas, por lo tanto, la peor imagen del paciente va a ser la que observemos incluso 2 o 3 días después, ¿ya? Y se pueden asociar, por supuesto, en el tórax volante, fracturas costales y también esternales. El tratamiento, primero oxigenoterapia, según necesidad, desde la naricera hasta la ventilación mecánica invasiva, dependiendo de la magnitud del compromiso del paciente. Analgesia intensiva. El gold estándar de analgesia en el tórax volante es la analgesia peridural. Un concepto que se define como toilette pulmonar, que es el manejo kinésico intensivo con manejo de secreciones, ¿no es cierto?, para mejorar la ventilación del paciente. Y finalmente, la estabilización quirúrgica. Pero ojo, esta estabilización quirúrgica es secundaria. Esto uno lo hace cuando el paciente ya sobrevivió al impacto inicial de su traumatismo. Por lo tanto, este manejo que realiza el cirujano puede esperar 2, 3, 5 días, una semana, 10 días. No es una urgencia. Todo lo demás es lo que hay que hacer urgente. Y la estabilización quirúrgica consiste en aplicar esta serie de dispositivos. Aquí justo les puse esta imagen para mostrar dos dispositivos distintos que buscan fijar las costillas para que no se muevan de su fractura, similar a lo que hacen los traumatólogos con los huesos largos. Acá vamos a ver un escáner con fracturas, ¿no es cierto? Vemos desplazamientos de la fractura, cómo los fragmentos costales se meten dentro del tórax. Está el tubo pleural. Este escáner es tomado ya después de resuelta la contusión pulmonar y planificamos para hacer la estabilización de la parrilla costal con estos dispositivos de titanio, que son placas de osteosíntesis. Volvemos a la C, ¿no es cierto? Después de fase con el tórax volante, taponamiento cardíaco, es la acumulación aguda de sangre en el saco pericárdico. Generalmente, cuando este volumen supera los 200 ml, causa un compromiso cardíaco severo y agudo por compresión de las cavidades cardíacas derechas.
suele deberse a lesiones penetrantes, pero y lo otro importante es que cuando uno habla de lesión cardíaca penetrante, no se refiere necesariamente a que el corazón tiene una herida. Basta con que la lesión sea del pericardio para definir que la lesión es una penetrante cardíaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clínica va a ser exactamente la misma, el sangrado dentro del saco pericárdico y el taponamiento. El diagnóstico es fundamental un alto grado de sospecha basado en el sitio de la lesión y el mecanismo. Cualquier lesión que se ubique entre las mamilas, entre el nivel de las clavículas y el reborde costal, va a ser sospechosa de lesión cardíaca hasta que uno demuestre lo contrario. Va a estar presente la triada de Beck, ¿no es cierto?, que es la hipotensión, el aumento de la presión venosa y la disminución de los ruidos cardíacos, pero eso está presente solamente en un 30% de los pacientes, un pulso paradójico, el signo de Kussmaul, ¿no es cierto?, que es esta ingurgitación yugular que se produce con el latido cardíaco, puede haber actividad eléctrica sin pulso y derrame pericárdico en el eco fast. De hecho, si uno es un poco más agudo, uno debiese sospechar una lesión cardíaca en una lesión producida en cualquiera de estas zonas que están marcadas en gris. Es decir, prácticamente cualquier lesión producida dentro del tórax, salvo la lesión posterior derecha tal vez, debiesen ser consideradas potencialmente de injuria cardíaca. Lo más habitual es que se lesione el ventrículo derecho, ¿no es cierto?, que es la cámara más anterior del corazón, seguido el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y absolutamente infrecuente la aurícula izquierda porque es la cavidad más posterior, por lo tanto está cubierto por la columna, por el esófago, por la aorta, que se pueden lesionar antes que el ventrículo, perdón, que la aurícula. En algunos porcentajes bajos, afortunadamente, pueden haber lesiones de los grandes vasos intrapericárdicos o de los vasos coronarios o de las válvulas o de cuerdas tendíneas, pero eso es muy, muy infrecuente, afortunadamente. Este es un paciente nuestro que abrimos en el box de reanimación. Y esto es para mostrar que el tratamiento del taponamiento cardíaco debe realizarse siempre por el cirujano. En su defecto, uno puede, si está en un sitio muy distante, puede instalar un drenaje pericárdico transitorio, cosa que nos dé tiempo de llegar en mejores condiciones a un servicio quirúrgico, pero nunca realizar este procedimiento quirúrgico en un centro donde no haya un cirujano capacitado para realizarlo, ¿ya? Y no solo que haya un cirujano, que sí haya las condiciones locales para realizar el tratamiento, ¿ya? Tiene que haber equipo, tiene que haber separadores, tiene que haber materiales para realizar la reparación cardíaca, entonces uno no lo puede hacer en cualquier parte. En general, uno define tres formas de presentación del taponamiento cardíaco. Aquel paciente que llegue en forma estable, en que el paciente tiene una lesión cardíaca efectivamente que sangró dentro del saco pericárdico, pero el paciente llega dentro de todo bien al servicio de urgencia, y ese paciente puede ir a una evaluación más completa, hacerle un ecocardio y resolverlo en pabellón. Idealmente por el cirujano de urgencias, pero eventualmente ante probables lesiones intracardíacas, considerar la presencia de un cardiocirujano. Tenemos un paciente inestable, en que generalmente llega choqueado, muy taquicárdico, hipotenso, pero vivo. Ese paciente debe ir directamente a pabellón. Y aquel paciente que llega agónico o en un paro cardiorrespiratorio presenciado y manejado que sea menor a 5 minutos, no 5 milímetros, menor a 5 minutos, el paciente debiese ser resuelto en el box de reanimación y después trasladado una vez resuelto y reanimado al pabellón para completar el tratamiento ya definitivo. Acá vemos cómo se hace el tratamiento, ¿no es cierto? Esta es la lesión cardíaca, se sutura sobre estas especies de parches, que generalmente uno los hace con el mismo pericardio del paciente para que no se desgarre. Recuerden que esto es un músculo finalmente, entonces si uno tracciona en exceso el miocardio, va a terminar con una lesión de mayor tamaño. Esto es un paciente que operamos en el hospital, y ahí está la lesión reparada, en este caso del ventrículo derecho.
Ahora vamos a hablar de los segundos tópicos, que son los que tienen relación con la evaluación secundaria, que son aquellos causas o lesiones que van a condicionar letalidad, pero más tardía, o no letalidad, sino que lesiones que puedan dejar secuelas a largo plazo, como pueden ser la contusión cardíaca. La contusión cardíaca, como bien el nombre dice, es la contusión del miocardio, pero no existe ningún criterio de diagnóstico específico, sino que uno se basa en una serie de alteraciones de la evaluación cardiovascular que uno las asocia y las atribuye al trauma. Entre ellos, la sospecha ante una fractura esternal, la presencia de arritmias en un paciente que ante el trauma no tenía arritmia, alteraciones electrocardiográficas, que puede ser de cualquier índole, extrasístole, alteraciones del ST, alteraciones del QRS, etcétera. Cualquier alteración que no estaba previamente debe condicionar una sospecha de conducción cardíaca, la elevación de las enzimas, sobre todo de la troponina T, ¿no es cierto? Y de la CKMB, y alteraciones de la motilidad del miocardio en el EcoFast o en un ecocardiograma. El tratamiento es básicamente de soporte. Estos pacientes deben ser hospitalizados en unidades coronarias, deben ser monitorizados con monitorización cardiovascular invasiva, es decir, catéter de Paico o de Swan-Ganz, uso de drogas vasoactivas eventualmente, y por supuesto el control del dolor para evitar la descarga adrenérgica que puede gatillar mayor severidad de las arritmias sobre todo. La ruptura aórtica probablemente es la causa más frecuente de muerte súbita post-trauma y la principal causa de muerte en el lugar del accidente también. Por lo tanto, solamente el 10% de los pacientes llegan al hospital, y los que llegan en general llegan estables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen lesiones que no son transfixiantes completas, sino que tienen hematomas de la pared del vaso, disecciones, y bueno, los que tienen ruptura libre son los que no llegan, digamos, ¿ya? Y pueden estar absolutamente asintomáticos hasta que se complican, y desde que se complican hasta que se mueren pasan un par de minutos, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que ser muy agudo en la evaluación clínica y la sospecha diagnóstica y evaluarlos dirigidamente. Estos son los grados de lesión, ¿no es cierto? Desde una rotura de la íntima, un hematoma de la pared, un pseudoaneurisma o una ruptura de la pared libre que se abre generalmente a la cavidad pleural y en 2 minutos pierden 3 o 4 litros, y por lo tanto el paciente suele exsanguinarse antes de poder hacer cualquier tratamiento. En estos pacientes que llegan estables, uno puede sospechar la ruptura aórtica básicamente con las imágenes, eh, por el ensanchamiento del mediastino, que lo vamos a conversar un poco más en detalle la próxima semana, hablando de tumores de mediastino. Las fracturas de la primera y segunda costilla se asocian con alta frecuencia a lesiones vasculares, el borramiento del botón aórtico, las opacidades pleurales apicales, la movilización de los bronquios fuentes y la desviación del esófago. Eso se puede ver con la imagen de la sonda nasogástrica en la imagen radiográfica. ¿Ya? Acá vemos cómo hay un desplazamiento de la tráquea hacia la derecha, ¿ya? Y acá vemos la aparición de un signo que se llama el capuchón apical, ¿no es cierto? Que es esta opacidad apical. La línea blanca debiese ser el límite normal del pulmón izquierdo, pero acá vemos que esto llega mucho más abajo, y esta es la lesión que uno tiene que buscar dirigidamente. Acá vemos imágenes tomográficas de una disrupción y disección de la aorta descendente, y acá un pseudoaneurisma, que son otras alteraciones y imágenes de ruptura de la aorta. El tratamiento, en general, mantener al paciente hipotenso para evitar que siga sangrando, por supuesto, suspender si ocupaba cualquier tipo de antiagregante o anticoagulante que favorezca el sangrado, y trasladar en forma inmediata a un centro que tenga cardiocirugía o cirugía endovascular, porque la resolución de esto siempre es quirúrgica, ya sea por vía endovascular, que es lo ideal, por vía abierta si es que uno no cuenta con estos dispositivos. Otra causa de lesiones frecuentes son los traumas traqueobronquiales, ¿ya?
en el contexto general son infrecuentes, pero no son tan raras de ver, sobre todo como iatrogenia, más que como lesión traumática propiamente tal. Las lesiones por eh, intubaciones inadecuadas suele manifestarse como un neumotórax que no se resuelve con el drenaje y en los que hay una fuga aérea persistente con falta de expansión pulmonar. Por lo tanto, son en general lesiones que una vez manejado el neumotórax nos dan cierto tiempo o cierto margen de tiempo para poder hacer una evaluación más completa, ya sea endoscópica o tomográfica, ya que ambos son el pilar del diagnóstico. Y el tratamiento en estos casos, evidentemente, es resorte del cirujano de tórax o del cirujano de cabeza y cuello si la lesión es traqueal y es cervical y no torácica. Y les voy a mostrar algunos casos. Por ejemplo, este es un paciente que operamos el año pasado, en agosto del año pasado, un hombre, 45 años, que tenía el antecedente de una tuberculosis pleural derecha y que recibió una agresión por arma de fuego en el hemitórax derecho. Ingresó absolutamente estable y sin compromiso respiratorio. Si se fijan, aquí en el parénquima pulmonar derecho se observa el trayecto del arma de fuego, ¿no es cierto?, con muchas zonas de laceración, esta imagen de vidrio esmerilado periférico, que es el proceso, la onda expansiva que produjo el arma de fuego, y esto más denso es sangre, pero el paciente no tiene hemotórax, no tiene neumotórax, y uno dice, chuta, ¿cómo una lesión de esta magnitud no lo causa? Bueno, por el antecedente de la tuberculosis pleural. Eso lo salvó de tener neumotórax o hemotórax, ya que no tenía, el pulmón estaba absolutamente pegado a la parrilla costal. Entonces le hicimos este escáner, ¿no es cierto?, que mostró esta laceración, que es del lóbulo inferior derecho, y los cirujanos de la urgencia lo iban a dar de alta. Entonces nosotros lo fuimos a evaluar y el paciente evolucionó con hemoptisis franca, ¿ya? Si uno se fija, esto de aquí es la vena pulmonar, ¿ya? Entonces, la lesión afectó directamente la vena pulmonar inferior y el paciente hizo una hemoptisis masiva. Entonces, este paciente lo terminamos operando en agudo, le hicimos una lobectomía inferior derecha por una lesión traumática penetrante y hemoptisis. Es decir, esto es para mostrarle que no todos los pacientes graves, los pacientes nunca son tan clásicos como uno quisiera. O sea, si uno hubiese tenido este paciente con un hemotórax, con un neumotórax, hubiese sido mucho más sencilla la decisión quirúrgica y no hubiese inducido al error inicial que tuvieron los cirujanos de urgencia. Entonces, esto al día siguiente del escáner, un velamiento completo del lóbulo inferior, es el límite lobar, ¿no es cierto? Aquí hay una contusión, esto es por la hemorragia, aquí la contusión afecta incluso un poco el lóbulo medio, la onda expansiva afectó incluso el lóbulo inferior izquierdo, ¿ya? Entonces le hicimos una endoscopía, una fibrobroncoscopía en pabellón, donde evidenciamos el sangrado activo desde el lóbulo inferior, teníamos un angiotac con la laceración de la rama de los vasos pulmonares y le hicimos una lobectomía. Y al día siguiente el paciente estaba perfecto. Esta lesión que está acá, que parece un nódulo pulmonar solitario, efectivamente es un nódulo pulmonar solitario, pero es un granuloma de la tuberculosis que tuvo el paciente, ¿ya? Así que eso lo dejamos ahí tal cual, no le hicimos nada. Y lo operamos y a las 48 horas el paciente ya estaba en su casa. Este es otro caso en el que un hombre de 24 años sano tuvo una agresión por arma blanca posterior izquierda, ¿ya? Ingresó estable, sin apremio respiratorio. Y en la radiografía le evaluaron un neumotórax, ¿no es cierto? Y le pusieron un tubo pleural, ¿ya? Que se puede ver ahí. A las 48 horas de instalado este drenaje, el paciente se presentaba con esta evaluación. Fíjense en la columna azul. Cada vez que el paciente respira, esa columna azul sube y baja. Eso es normal. Pero cada vez que el paciente expira, vamos a ponerlo de nuevo, burbujea. Y eso no es normal. Eso traduce una fuga aérea persistente. Persistente tiene que ver con la cantidad de días que tiene esa fuga, pero en el fondo traduce una fuga aérea, ¿ya? Y además en la radiografía había una falta de la expansión del pulmón. Hicimos un escáner y lo que tenía era una lesión
del pulmón izquierdo, una laceración, fíjate, tiene un hoyo finalmente en el pulmón izquierdo, por donde salía aire en forma permanente, así que lo operamos, le hicimos una videotoracoscopía y resecamos esta zona de lesión y a las 24 horas de postoperado el paciente ya estaba en su casa. Este creo que el último caso es un hombre de 37 años con una herida penetrante tóraco-abdominal izquierda, pero hace un año atrás. Y en tratamiento hace 3 meses en la atención primaria porque le dolía el hombro izquierdo. Entonces, le dolía tanto que le pidieron un examen, entre ellos un escáner, y apareció esta imagen. Si se fijan, ese es el diafragma, y ahí se acaba el diafragma, aparece esta imagen, y acá se continúa el diafragma. Esto es una hernia diafragmática crónica. Entonces le hicimos una videotoracoscopía, como les dije, en la clase de hernias. Las hernias diafragmáticas crónicas en general se operan desde el tórax, y lo que hicimos fue ponerle esta cosita blanca que se ve acá, que es una malla para reparar la lesión, porque tenía un defecto de más de 5 centímetros, una malla de Coretex o de teflón. Y a las 48 horas post cirugía este paciente ya está en su casa. Queda otro. Acá tenemos otro hombre, 39 años, policonsumo, agresión por arma blanca, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular derecha, ¿no es cierto? Con una hemodinámica inestable, en un sapo le pusieron una aguja, pero la verdad es que la radiografía se demostró que esto no era un hemotórax de tensión, sino que había un hemotórax. Le pusieron un tubo pleural a las 48 horas, 70 ml. Entonces dijo, chuta, ya da poquito, así que lo podemos sacar, pero la radiografía tenía el pulmón desinflado todavía, si se fijan, ahí se ve la línea pleural, y aquí hay una cavidad aérea vacía, y se ve todavía esta zona de opacidad basal. Entonces, finalmente este paciente tenía un hemotórax retenido, así que le hicimos una videotoracoscopía y reparamos las lesiones y se pudo ir de alta 48 horas después de la cirugía. Y al mes ya teníamos una radiografía prácticamente normal. Siempre quedan algunas secuelas abajo y eso es imposible de evitar en un paciente postraumático. Esto ya lo vimos, que son lesiones traumáticas por fractura, ¿no es cierto? Donde tenemos un hemotórax izquierdo y algunas fracturas costales de la cara lateral y un poco posterior del hemitórax, donde fueron resueltos con estas osteosíntesis. Generalmente estos pacientes van a una videotoracoscopía para asear todo el hemotórax y además se fijan las costillas con estos elementos de osteosíntesis, que esto ya lo habíamos visto. Entonces, resumiendo, el trauma de tórax, primero que todo, es altamente frecuente, una de las principales causas de muerte por trauma, y el manejo en general es sencillo. Se realiza con una pleurostomía, pero la correcta instalación de este drenaje es fundamental para evitar la necesidad de cirugía. Y la decisión quirúrgica debiese ser precoz para evitar las complicaciones a futuro, ¿ya? Y evitar cirugías por fugas aéreas, por hemotórax retenido. Y lo otro, y más relevante tal vez que ello para ustedes, es que las lesiones que son potencialmente letales en forma aguda deben ser resueltas inmediatamente por el médico que está atendiendo la urgencia. Es decir, desobstruir la vía aérea, tratar un hemotórax de tensión, por lo menos con una punción, como les digo ahora en el quinto espacio intercostal, tratar un neumotórax abierto con un parche de 3 puntas inicialmente, con un drenaje pleural y el cierre de la brecha de la pared en forma definitiva. Y en el caso de hemotórax y taponamiento cardíaco, derivar lo más pronto posible a un centro de resolución quirúrgica. Eso, chiquillos. Muchas gracias. Dame